Hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días. Vamos a estudiar el salmo que corresponde para el día de hoy. Es el Salmo 50, entonces vamos a proyectarlo. Bueno, lo primero que podemos decir de este salmo es que, bueno, este ya no es de los hijos de Coré, es de Asaf. Asaf fue un levita en la época de David. Fue designado como uno de los líderes levitas, líderes en cuanto a la música. Y él y otro de los hermanos levitas fueron los que fueron elegidos para dirigir todo lo que era la alabanza musical en la tienda que levantó David después de recuperar el arca. Ese es como el momento en que se compone este salmo. O sea, posterior al arca, David instituye por instrucción del Señor, claro está, cómo iba a quedar todo el culto, ¿no? Porque recordemos que el arca la habían robado los eh, filisteos. Estuvo 20 años el arca fuera de Jerusalén. Entonces, al recuperar el arca, se recupera, digamos, el lugar santísimo, pero el lugar santo no. El lugar santo queda en otra ciudad, creo que queda en Silo. Entonces, hay que organizar prácticamente dos cultos. Asaf fue el elegido para dirigir la música en el lugar santísimo, donde iba a quedar el arca. Entonces ahí se hacía culto, en la mañana, en la tarde, y allá en Silo también se hacía culto, en la mañana, en la tarde. Entonces, vamos a leer, bueno, eh, yo elijo acá 3 versículos, pero pues no sé si elegir un poco más. Ustedes me dirán. La Biblia de las Américas divide este salmo como en 3 pedacitos, y el primer pedacito es del 1 al 6. Pronto, pues, si es mucha cantidad, vamos a enfocarnos en estos 3, y si ustedes ven que añadimos más como para añadir más información, pues añadimos más. Dice lo siguiente, los primeros 3 versículos, Salmo 50. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él, y a su derredor hay gran tempestad. ¿Algún pensamiento, alguna palabra, lo que les llame la atención? Me pueden abrir sus micrófonos. Y si desean que agreguemos más versículos, le agregamos. Bueno, yo veo como un reconocimiento, no una, ¿cómo decirlo? Atributos del Señor, ¿no? O sea, el poderoso Dios, em, como ha sido convocado a la tierra, o sea, ese reconocimiento de quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quienes son Jehová, y, y como un llamado, ¿no? O sea, es una convocación, ¿no? Que nos están como invitando. Y hay un juicio, ¿no? Pues tal como lo dice el título, porque el verso 3 habla de que están pidiendo para que el Señor venga y haga juicio, ¿no? Fuego, consume delante de él. No entiendo. Hay una La convocación. convocatoria, Ujú. es una reunión, es como una asamblea, es un concilio en el cielo, es como, sí, como una reunión santa que se va a hacer, ¿no? Pero tiene que ver con juicio, porque aquí está como esos atributos del Dios juez terrible, ¿no? Fuego consumidor y de su derredor gran tempestad. ¿Será que ahí estaba hablando de 1844? Yo sí creo, Porque dice posible. que desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Es como si fueran los juicios. Toda la tierra, ¿no? Y aparece Sión. Siempre que aparece Sión, es una referencia a los 144.000.
No sé si hay algo más que decir. Cantamos y seguimos o le añadimos más versículos. No, me preguntaba yo respecto a lo que estaban diciendo, el verso 2, ¿no? Si se especifica algún evento, porque pues Dios siempre resplandece, yo sé si no, en ese evento en específico, ¿no? Porque dice Dios ha resplandecido, como en pasado, ¿no? Me llama la atención. Es como que ya se ha anunciado una asamblea. Ya él ha convocado a concilio, pero es un concilio especial porque es como, sí, como dice el CIRA, es como de 1844, como cuando se va a abrir ese momento de la historia que es bastante importante, ¿no? Me deja pensando solo como para estudiar esa palabra, esa frasecita que dice, el Señor ha hablado. ¿Cuántas veces el Señor habla y suceden cosas, no? Que Él guarda silencio, pero cuando ya habla, ya son como juicios, ¿no? O sea, ya vienen sentencias. Además se le pide que no calle, ¿no? Me llama la atención también. Que venga nuestro Dios y no calle. Y cuando dice nuestro Dios es porque para que uno diga así, tiene la certeza, y para que diga no callo, o sea, la certeza que ese fuego consumidor pues no los va a tocar. Y la certeza es Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos a seguir cantando. Vamos a cantar Ser Supremo. Cuando amanece con todo su esplendor, sé que alguien está detrás del alba. Y al oír la lluvia y al mirar el mar, sé que existe un ser supremo que dirige desde algún lugar. Ser supremo que dirige con sublime perfección. Ser supremo que un día bajó de su trono a darnos salvación. Ser supremo, no hay palabras para describir su majestad, porque el ser supremo es el Señor Jesús. Él creó el universo, gobierna sobre el mundo. Millares de millares le adoran a Él. Y al oír la lluvia y al mirar el mar, sé que eres el ser supremo que dirige desde el reino celestial.
Ser supremo, no hay palabras para describir su majestad, porque el ser supremo es mi Señor Jesús. Bien, continuamos. 3 versículos más. Vamos a dejar aquí los que ya teníamos. Dice, verso 4. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice, juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Creo que ahí queda más claro, Confirma ¿no? los dos juicios, sí. Sí, ahí está. Esa es la palabra juzgar a su pueblo. Pero siempre, no sé, cuando escuchamos la palabra juzgar es como una connotación que nos van a dar juguete. Y sí, pero es para salvación. Porque dice el Pero es Señor, que, juntadme a mis santos. pero es que no nos va a dar, porque precisamente ahí está lo del versículo 3 que dice, que venga nuestro Dios, o sea, no, eso no es para nosotros, y no callen. O sea, por eso es que ahí dice, era lo que yo decía, para que alguien diga, venga nuestro Dios y no calle, porque sabe que el juicio no viene para su pueblo. ¿Sí me entiende? Por eso dice el 5 y dice juntadme a mis santos, o sea, y no, Exacto. y es, o sea, júntenlos porque para ellos no es. O sea, si uno no está cubierto con la justicia de Cristo, pues qué susto. O sea, si uno no, y la justicia y Cristo es su pacto. Pacto con sacrificio es el pacto, es Cristo. Entonces, sin eso, pues realmente, claro, pues yo me asustaría muchísimo. Así es. Ustedes lo han dicho. Recuerden que el juicio involucra no solamente el castigo, la sentencia. El juicio es un proceso y el juicio arranca desde la investigación del caso. En este asunto del juicio, pues, claro, Dios es el primer juzgado, ¿no? Pero también está su pueblo, Sí, sí. ¿cierto? Entonces, esa es la parte investigativa y a la vez nuestro abogado, que es Jesús, lleva nuestro caso, porque Él quiere que cuando lleguemos a ese concilio donde van a presentar nuestro nombre, el carácter de Él esté en nosotros y podamos ser declarados absueltos. Pero más el carácter, o sea, que estemos cubiertos con la justicia de Cristo, porque no todos serán 144,000. Y dice que el juicio empieza por casa, por eso dice para juzgar a su pueblo. Pero es curioso porque su pueblo habla que venga nuestro Dios y no calle, o sea, tan seguro está, no en Él, sino en Cristo. Los que han hecho pacto conmigo, con sacrificio, dice. Por eso dice, juntadme a mis santos. Acuérdese quiénes son santos, quiénes somos santos. Los que fuimos llamados, exacto, apartados para un propósito para el Señor. O sea, perdón, ahí no necesariamente sean todos los que el carácter 144,000 se parezcan a Jesús, porque el ladrón en la cruz aceptó a Jesús, pero le faltó el tiempo de poder llegar a la santificación y dar los frutos. Pero aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Son santos, o sea, él fue apartado en ese momento, porque aceptó al Señor. Y uno diría, pero fue apartado para hacer que si murió. Pero es que aún después de que ha pasado 2000 años se sigue hablando de él. Y en lo último reconoció a Dios, se acercó a él, lo aceptó y fue salvo. Podríamos decir que su obra fue muy
efímera porque ya estaba lo último, ¿no? Pero fue el primero y único en reconocer a Jesucristo en el lugar más menos esperado, ¿no? Ni siquiera sus apóstoles lo habían reconocido de esa forma. A mí me parece que es más sorprendente, y yo no lo diría sobre efímera, porque es lo que sucedió con María Magdalena. A pesar de ya muertos tanto tiempo, todavía se habla y hay una esperanza para la gente, ¿no? O sea, para aquellos que a veces uno dice, uy, Dios mío, pero ¿por qué no escuchan? ¿Qué pasa? Y a veces sucede que al final, cuando quizás Dios los va a recoger ya, entonces en ese momento, ¡pum!, está su gracia, su misericordia. Y, sí, y por eso de él se habla, o sea, es como que el Señor deja testimonio ahí, que lamentablemente pues no es el propósito, ¿no? Porque es vindicar el nombre del Padre. Amén. Después de muertos testifican del amor de Cristo. Esa es la diferencia entre, se pone uno a pensar, ¿no? Entre esos famosos que mueren por su fama efímera, mundana, y se recuerdan, pero no sirve de testimonio para el resto. Al contrario, casi todas esas vidas fueron vidas y terminaron vidas muy tristes, ¿no? Y a Y la fin después, deja como ejemplo que para qué sirve haber tenido toda esa fama, toda esa riqueza, que ni se la pudo llevar. Pero aquellos que murieron en Jesús siguen testificando hoy, como para ejemplo para todos nosotros. y eso es muy cierto porque recordaba leyendo ese versículo 5, ¿no? Pacto con sacrificio y lo que decían, claro, generalmente cuando se muere uno como que, bueno, en el caso de los famosos, como que los trapos sucios y la verdad de lo que eran sale a la luz, ¿no? Pero es muy diferente la obra que el Señor sigue haciendo, a veces aún mayor, cuando algún hijo de Él se muere, ¿no? No es lo mismo. Bueno, sigamos entonces cantando con A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto,
su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Bien, vamos a continuar con los siguientes versículos. 7, 8, 9, 10, 11 dice lo siguiente: Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Aquí en las noticas al margen dice: no te reprendo por tus sacrificios, ni y por tus holocaustos. En el verso 10 donde dice: y el ganado sobre 1000 colinas, podría ser también millares de animales en las colinas. Y otra notica aquí dice: toda ave de los montes conozco, conmigo está todo lo que en el campo se mueve. Otra posible traducción. Listo. Podemos comentar. Yo estoy viendo que ahí, pues estábamos hablando del juicio investigador, pero ahí también lo están contextualizando dentro de la época en la que ellos estaban viviendo, cuando habla de los sacrificios que ellos hacían. O sea, que no solamente aplica para esto, sino que también, como siempre, ¿no? Tiene doble cumplimiento para ellos en su momento. Y esto es como una amonestación tanto para ese entonces como para el pueblo, cuando pierden de vista a Jesús. Por eso será que dice, si yo también me estaba preguntando, porque como así que no te reprendo por tus sacrificios, claro, es porque ya pierden de vista a Jesús, entonces se vuelve como una carnicería ahí, pero aún así el Señor dice que no te va a reprender, ¿no? Porque suyo es todo animal del bosque, ¿no? Si Él no hubiese querido, pues no se hace, ¿no? Simplemente como que dejó, pero sí me llamaba la atención eso. Y lo que hemos venido hablando de la justificación por la fe es los sacrificios que a veces hacemos, tanto en la Iglesia Católica como uno, en querer como apaciguar la ira de Dios, en que todo esté bien, en que si hago algo mal ya Dios está listo con el látigo para enviarme y corregirme otra vez, y entonces se vuelve obras que yo hago por miedo y no que Jesús las haga en mi vida. Entonces por eso el Señor acá le estaba haciendo la amonestación en ese momento al pueblo, porque es que habían perdido el horizonte, habían perdido a Jesús y se volvían que, bueno, anualmente voy a ir a sacrificar, anualmente tengo que ir a hacer esto, cada fiesta tengo que ir a hacer aquello, y entonces ya como habla uno como un ejemplo, los médicos de tantos enfermos que llegan, el ser humano llega al verse tan insensible, ¿no? Entonces perdieron el horizonte, y es una amonestación, y eso también pues porque habla de juicios, y concluyó y pasó con el pueblo de Dios adventista 1844, 1888, y nos puede estar pasando hoy a nosotros, claro que sí. Con sin igual amor, Cristo me ama. Con sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida
Cristo, soy perdonado, del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura su amistad, por las edades durará y por la eternidad, por las edades durará y por la eternidad. Bien, continuamos. Verso 12 al 15. A ver, dice lo siguiente. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Aquí en las noticas al margen dice, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. O su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud, como a otras Biblias traducen así. En el 13, ¿acaso de comer carne de toros? O literalmente dice carne de fuertes. Y la última notica dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. O también rescataré. Se salió. Se salió. Qué pena con ustedes, hermano. No. Algo fuera de nuestro alcance. Se fue un momentico la señal. Bueno, entonces estamos leyendo. Creo que alcancé a ir a... La última notica dice, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré o yo te rescataré y tú me honrarás. Dice las noticas al margen. Bien, podemos comentar sobre los textos. Yo es que es como la palabra del Señor, como ubicándonos, ¿no? O sea, como cuando uno le hace caer en cuenta y pues ese verso 3 me da curiosidad, ¿no? Pues dice Dios, ¿acaso de comer carnes? O sea, ¿acaso yo tengo hambre? Como dice en el 12, pero es como hacerle caer en cuenta qué es lo que están haciendo y qué es lo que yo pido de ustedes, ¿no? Es lo que yo veo del 12 al 15. Como Sí. que despierten, ¿no? Oigan, pues acaso me da hambre. O sea, ahí le está diciendo nuevamente lo que les dije en el pasado, es que perdieron el horizonte, que los sacrificios no es porque calmara la ira de él o porque tuviera hambre o porque lo necesitara, sino toda la plenitud es de él. Como desde que se libran de Egipto se le muestra a Jesús en la Pascua y todo era enfocado a Jesús, entonces se pierde. Y lo que dice el Señor acá también le hace una amonestación porque eso nos compete a nosotros también. Cuando dice, y cumple tus votos al Altísimo, porque ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Y a veces somos ágiles al hablar,
y querer decirle al Señor, no, o sea, estoy siendo corregido, voy a dejar esto, fue tan duro, o sea, ¿sí? Y entonces, como el mismo Eclesiastés, yo creo que lo dice, o sea, cuando uno habla, promete algo, es mejor no prometer, que habiendo prometido uno no lo cumple, eso sí es delicado ante los ojos de Dios. Entonces son amonestaciones que el pueblo tendía en ese momento, pierden el horizonte de Dios, empiezan justicias propias, obras, trapos de inmundicia, obras propias, y empiezan a solucionar el problema con ellos mismos, con votos. Entonces yo lo soluciono, creo que me desvié, entonces me corrijo, vuelvo acá. Sin embargo, el Señor vuelve y les recuerda aquí su gracia y su misericordia para con nosotros en el 15, y dice, e invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces a veces el Señor pues permite, como le sucedió al pueblo, que pasemos por circunstancias muy difíciles para volvernos a llevar la vista a Jesús, para alzar los ojos y fijar los ojos ¿en quién? En Cristo. Y sin embargo, en ese momento de fuego, de prueba, invocamos al Señor y el Señor viene que en nuestra ayuda nos liberará y nos honra. ¿Y para qué? Para que nosotros honremos su nombre. Es curioso porque eso sucedió en esta época, sucedió en la época de Jesús. Y entonces cuando llega Jesús, lo que más practicaba su pueblo eran propias o obras propias, que son como trapo de inmundicia. Estaban muy fuertes, habían distorsionado inclusive la palabra del Señor. Y sigue uno, porque uno tiene que seguir el hilo, y sigue sucediendo con su pueblo. El pueblo de antaño como el pueblo hoy nosotros. Entonces, es un llamado del Señor, no necesita de nosotros sacrificios, necesita de nosotros que le entreguemos nuestro corazón para que Él pueda trabajar en cada uno de nosotros. Bien, si hay algo más que podamos subrayar. No sé si ya lo mostraste. Me gustaría saber ahí en acaso de comer carne de toros, que dice de pronto ahí en el De en fuertes, la I. literalmente de fuertes. Es que la misma hermana Helen White habla sobre esto, Jessie. Cuando dice acaso de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos, ese fue, acuérdese que el pueblo se convirtió en solo ritos. Y dentro del rito perdieron de vista a Jesús. Eso está en Palabra de Vida del Gran Maestro. Y también lo de las festividades, ahí lo habla. Y no quiere decir que no debían cumplirlos, o sea, claro. Pero el problema es que perdieron de vista digamos, al centro de esas festividades. Que el centro de esas festividades es el mismo santuario. ¿Y quién es? Cristo. Y es el plan de salvación. Cristo, la ley viviente. Amén. Amén. Me llama la atención. Yo sé que de pronto ya le hemos dicho, pero no, como que no lo había entendido. O sea, sí lo había caído en cuenta, pero ahorita lo veo diferente cuando dice, él repite mucho, ¿no? Porque mío es todo animal del bosque. Mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dice en el 11, y mío es todo lo que en el campo se mueve. O sea, claro, como que tú que me vienes a traer a mi ofrenda pensando que es tuyo, si eso también es mío, ¿no? No ha caído en cuenta, o sea, claro, uno se coge tanto las justicias propias que uno cree que es uno que le está llevando algo hecho por uno, no porque todo es de Jesús, o sea, todo es del Padre, ¿no? Nada viene de nosotros, por más justicias propias que hagamos, es de cosas que ha creado el Señor. Entonces, sí, increíble. Hermanos, me permiten un momento, yo encontré lo que decía la hermana Helen White. En Palabra de Vida, el Gran Maestro dice, el significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas en sus ritos y símbolos.
En eso constituyeron ellos, se concentraron ellos en esas verdades, como dice la hermana Helen White, profundas. Se concentraron simplemente en los ritos y los símbolos. ¿Perdieron qué? La esencia. El Evangelio es la llave que abre sus misterios y el Evangelio es Cristo. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Lo que hablamos hace 8 días, el entendimiento. Es nuestro privilegio entender esos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que le entendemos. O sea, es necesario conocer a profundidad a Jesús. Y no concentrarnos en los, como le sucedió al pueblo de antaño, como dice acá la hermana Helen White, en los ritos y en los símbolos, que nos llevan a Jesús, a la esencia y el centro del plan de salvación. Amén. Bueno, vamos a seguir alabándonos sin antes darle la bienvenida al hermano Ariel. Un feliz sábado, el Señor lo bendiga. Y vamos. Casi acabo de entrar y ya, bueno, me están, pues, incluirme en el grupo y decirme a qué hora empieza, porque no lo tengo claro. Ah, listo. No, vamos a incluirlo entonces en el grupo para que le llegue las notificaciones, hermano Ariel. Sí, vamos a hacerlo ahorita mismo. Los sábados el Zoom, Feliz porque sábado. no es el mismo, ¿verdad? Ujú. Bueno, Listo. bendiciones para todos vosotros, mis queridos hermanos. Aprecio a todos, claro, en el amor de Cristo, que es algo que no se puede explicar. Estáis allá lejos, no los vi nunca. Ay, pero los quiero, los amo muchísimo. Y esto no tiene explicación. Es más que el amor de Cristo, claro. Y Amén, quien amén. conoce a Cristo sabe lo que estoy diciendo. Y si no, procure conocer a Cristo y sabrá lo que estoy diciendo. Amén. 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 Bueno, vamos a seguir alabando al Señor Jesús con todos juntos reunidos. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor, a tus hijos muy queridos les concedes este honor, adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno, que perdona con amor. De tus hijos eres digno, que te ofrezcan el honor. Bien, vamos a continuar. Dice lo siguiente, versículo 16. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Aquí las noticas dice de tomar mi pacto en tus labios, literalmente es en tu boca.
donde dice cuando ves a un ladrón te complaces con él. Algunas versiones antiguas dicen corren juntos. Y con adúlteros te asocias. Literalmente es tu parte con adúlteros. Y en el 19 das rienda suelta a tu boca para el mal. Dice envías tu boca para el mal. Bien, podemos participar. Yo tengo una pregunta de lo que venimos leyendo este salmo, y la pregunta está aquí en este versículo 16 cuando dice, pero el impío, Dios le dice, como estábamos hablando del pueblo de Dios, mi pregunta que me surge ahora, dentro del pueblo de Dios, en mi traducción, en la otra Biblia dice malo, aquí dice impío, dentro del pueblo de Dios, ¿hay malos? ¿Hay impíos? Yo diría que sí. Yo digo que por algo escrito está, dice que el juicio empieza primero por la casa de Dios, ¿no? O sea, que hay ovejas vestidas, o sea, corderos vestidos de lobo, ¿cierto? O cizaña. Me impresiona esto cuando dice hablas contra tu hermano. ¿Cuántas veces uno no ha caído en eso? O das rienda suelta a tu boca para el mal. O al hijo de tu propia madre calumnias. O sea, son cosas que... Y dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? O sea, no le está hablando a alguien que no conoce de los estatutos. Y el pacto, mira. Y del pacto, o sea, y claro, y lo que tú decías ahí, cuántas veces, cierto, quizás hemos caído a hablar mal del hermano, la boca, el engaño. ¿Me das la palabra? Sigue, hermano. Síguelo. Bueno, tú, y con todo respeto, claro, te digo, dice, yo diría que sí, y yo te digo con certeza, con la Biblia en la mano, claro, no opinión mía. Dice que el espíritu del error mora en la iglesia. ¿Y el espíritu del error quién es? El mismo Satanás. El trigo y la cizaña crecerán juntos. ¿Y eso quién son? Pues el pueblo remanente de Dios y los otros, los impíos. Pero tú ni yo tenemos derecho de juzgar. Ese es el tema. No, no juzgues si no querés ser juzgado, dice Dios. No tenemos derecho de juzgar. Déjalos crecer juntos, porque, cuidado, esa cizaña, esa paja, un día se puede hacer trigo. Eso es lo que yo entiendo del Evangelio. De todos modos, si es así o no, no lo sé. Lo que está muy claro, que no debemos juzgar. Pero si miramos el pueblo de Israel, allí vemos claro al impío. Muy claro. ¿Y quiénes pasaron el Jordán? Solo 2 tribus. Las demás murieron todas en el desierto. Y cruzaron sus hijos. Pero los padres perecieron en el desierto. ¿Dentro del pueblo de Dios hay impíos? Claro. Pero ni tú ni yo tenemos derecho a juzgarlos. Eso es lo que yo veo y entiendo del Evangelio. Amén. Amén. Bueno, pero devolviéndonos a lo que veníamos leyendo, entonces esto es, ahí está la respuesta, digamos, de la amonestación de este salmo, va enfocado hacia su pueblo, a ciertas personas, quizás hemos sido impías,
y que perdieron de vista a Jesús. Por eso hablaba de los sacrificios que se volvieron derramamiento de sangre, pero Jesús se perdió de vista. Que eso fue claro, que inclusive, como siempre lo he dicho acá, desde que se saca al pueblo de Egipto antes de salir, se les muestra a Jesús, la Pascua. Y en este tiempo, por eso casi todo lo que sucede cuando el pueblo cayó, cuando el pueblo cae, que no podemos decir eso fue pasado y ahorita nosotros no, es cuando perdemos de vista a Jesús. Y es cuando a veces decimos, no, es que tal hermano, porque yo me siento mejor. Y no es así. Cada uno tiene que estar en una revisión minuciosa con el Señor día a día. No perder de vista, por su gracia y su misericordia y su ayuda, de vista a Jesús. Porque estas cosas que se ven acá, que se describen acá, pueden estar sucediendo en tu vida y en mi vida actualmente. Entonces el llamado acá lo está haciendo el Señor al pueblo, pero por eso es que se divide los dos grupos, aquellos que le decían, Señor, no calles, habla, habla. Y a veces, cuando tenemos esa relación con Jesús, es necesario decirle, habla, muéstrame. Porque estamos enceguecidos, no nos hemos dado cuenta de nuestra condición real, que Él nos esté mostrando realmente qué está pasando en mi vida. Y ese es el tiempo de la revisión con el Señor, más de justicias propias, obras propias y devotos, porque a veces creemos que nosotros mismos podemos solucionar nuestra propia vida. Bueno, se ha hecho un silencio, ¿puedo? Sí, hermano. Entonces estaba pensando yo un ejemplo, y tenéis el ejemplo del pecado de Coré, que todos conoceréis. Se lo tragó la tierra porque Dios abrió la tierra para que esos murmuradores, esos pecadores, esos impíos, no estropearan todo el pueblo, y había que sanear el pueblo. Y luego trajo las serpientes para que picaran a los impíos y muriesen, porque ellos no querían mirar la serpiente que había sido alzada en un poste, en un palo. Eso fue así. Así es la historia del pueblo de Israel. ¿Había impíos? Sí, claro. ¿Y hoy hay impíos? Claro. ¿Cómo? No, tú no sabes y yo no sé la vida de esa persona, si Dios lo acepta, si dentro de 50 años ese impío se va a arrepentir de sus pecados, como David. David cayó, pecó, fue impío en ese momento. Claro que en el pueblo de Dios hay impíos. Pero ¿qué va a pasar con esos impíos? Eso solo lo sabe Dios. Y eso está en su juicio, no en el nuestro. La crítica no es nuestro cometido. El juicio no es nuestro cometido. Dios reprueba la crítica y reprueba el juicio. Así de claro. Entonces, claro, Elías también dejó 3 años y medio sin llover. ¿Por qué? Porque había caído el pueblo en la idolatría. ¿Recordáis este hecho, verdad? Bueno, pues eso. Pero eso no significa que luego no haya sanidad. ¿Y qué pasó? Bueno, después de 3 años y medio, mandaron a todas las mujeres con sus ídolos de vuelta y con sus niños. Y los padres perdieron a sus hijos, porque esas personas que deben haberse
convertido al judaísmo, no. Los hombres se habían convertido a la idolatría y tuvieron que irse del pueblo. Y entonces sí, después 400 sacerdotes idólatras allí, el fuego del altar, y no descendió fuego. Y el profeta dijo, traigan cubos de agua, mojen la leña, mojen todo. ¿No? ¿Os acordáis, verdad? Claro. Yo estoy resumiendo mucho porque es solamente que recordéis. Hay idolatría. Hay iniquidad. Hay avaricia. Hay de toda clase de pecado. No somos quienes para juzgar, pero que sepamos muy claro, porque el mensaje de Jesús es muy claro. El espíritu del error mora en la iglesia. Ese mensaje es muy claro. ¿Para qué? ¿Para que nos desencantemos de la iglesia? No. Dice que Satanás hará descender fuego del cielo. En Mateo 24 nos dice esto, hará descender fuego del cielo y engañará a quienes, aún a los escogidos. Esto te está Dios previniendo, haciéndote saber que van a pasar estas cosas. Amén. Amén. Acá hay otra cosa que me llama la atención y se encuentra en el versículo 21. Dice, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante, esta última parte, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Precisamente ahorita el hermano Ariel estaba hablando sobre Coré, también lo de David, cuando todo lo que se hizo en secreto, en su momento, pues el Señor, como fue también con Satanás, cuando Jesús muere en la cruz, pues fue exhibido ante los otros mundos, expuso realmente el carácter, quién era realmente Satanás. Asimismo, como lo que sucedió en Coré, quienes mueren, quiénes eran los que habían, o sea, esta es una parte que... Gloria a Dios, amén. ¿Ah? Esta es una parte que le compete al Señor Jesús, donde Él va a exponer, hermanos, porque podemos engañarnos nosotros mismos, podemos engañar al resto, pero a Dios, el hecho de que Dios guarde silencio, no quiere decir que va a dejar esto, ¿qué? Así en oculto, así como exhibió a Satanás, es necesario. Pero ¿a quién le compete ese juicio? Al Señor. Por eso al comienzo estaban hablando de los juicios. Amén. Vamos a continuar cantando con Digno eres tú. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén.
vamos a terminar el Salmo, quedan 2 versículos. Y dice lo siguiente: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación. Hay una notica acá que dice, y al que pone bien su camino, o al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y podemos participar. Un comentario. Le hago una pregunta, pues si alguien podría contextualizar un poco a qué se refiere cuando dice el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, bajo el contexto de esa época y bajo el contexto de hoy. Sacrificio de acción de gracias. Hablando de los sacrificios, ¿no? Que se usaban antes. Sí, es el segundo tipo de sacrificio que hay en Levítico capítulo 3, si no estoy mal. A ver. Sí que es como, no es por sacrificio, no es por el pecado, es por agradecimiento. Y allí pues se daba no solamente animales, sino también ofrendas de cereal, oblaciones que se llaman. Y es como agradecimiento a Dios por su misericordia y todo lo que nos provee. Ese es como a grandes rasgos. Y a hoy. Y me llama la atención que esto viene antes o después, porque dependiendo cómo se lea el Salmo, después llamémoslo aquí del versículo 22, no habla, que habla, entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Qué curioso, y después, entonces en el 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracia, que dice, me honra. Por eso era que quería contextualizar qué sucedía el sacrificio en acción de gracias antes y cómo lo podemos mirar a hoy. Como reconocer a Dios en todos los aspectos de la vida. Incluirlo a Él en todos los aspectos de la vida. Es lo que me acuerdo que dice por ahí el Espíritu Profecía. Sí. ¿Quién más? Bueno, quizás pueda ayudarte no a contestar, sino a comprender. Sí, señor. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Es una parte? No. Yo entiendo que el Evangelio es todas las Sagradas Escrituras. Otras personas quizás difieren de mi entendimiento, pero para mí el Evangelio es de Génesis a, ¿cómo se llama? A Apocalipsis. El Evangelio eterno, pasando por la ley de Dios, claro, estaba en el cielo, es eterno. Hay otro mensaje que sí, que eso no es eterno, es que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Bueno, eso es nuevo. Podríamos entender esto así. Nos salimos quizás del tema, pero el Evangelio, Dios es eterno y su ley es eterna y Él con su ley ha regido el universo. Pero la ley no es solita, los 10 mandamientos. Isaías lo deja claro. A la ley y al testimonio. El que no obrare conforme a esto es que no le ha amanecido. Y si no le ha amanecido,
podemos deducir que está en la noche. ¿Y en la noche qué es? En la oscuridad. Pero tú, hermana, estás en la luz. Tu hermano, estás en la luz. Jesús dice que eres como una ciudad que se asienta en un monte. Entonces nos derivamos, sí, pero es que tenemos que derivar para comprender. Porque la Biblia se contesta sola. No sé si me estoy siendo claro o no. Estos hechos, dice aquí, delante de sus ojos expondré tus delitos. No están en el camino angosto que nos ha trazado Jesús. Jesús, fijaros una cosa curiosa. El pueblo de Israel en tiempos de Jesús era escrupuloso en guardar todo. Y los acusa Jesús de que, bueno, son exagerados, que hasta diezman la menta y el tomillo, que eso no tiene valor. Pero sin embargo, los acusa muy feo. Les dice hipócritas. Y les dice sepulcros blanqueados. ¿Qué es eso? Que está bonito por fuera y podrido por dentro. Qué tremenda acusación de Jesús. Pero si ellos eran escrupulosos con la ley y con todo. Que fallaron el corazón. Eso fallaron, el amor. Ahí fallaron. Ellos guardaban las normas como normas, no como el Evangelio. No había amor en esas normas. No había amor en guardar el sábado. No, era por ley. Lo guardaban así, por ley, sin amor. Ese fue el fallo. No había otro fallo. Porque ellos eran sumamente escrupulosos en todos los mandamientos. ¿Y qué pasó? Jesús los acusa ahora así, y después al final, con el apedreamiento de Esteban, dice basta. Basta. Se acabó. Pasó a ser, bueno, los gentiles, todos los que ellos rechazaban, porque ellos, los gentiles no se juntaban con los gentiles, no. Racismo. Porque ellos eran superiores, claro. Fijaros, está muy claro, en la mujer en el pozo de Jacob, el racismo, está muy claro. Y no sé si lo sabéis, pero no podían los samaritanos venir y adorar en el templo. Ellos en el patio exterior que hicieron, un patio extramuro, allí adoraban a Dios. No había techo, no había nada. No había nada. Fijaros a qué punto llegaron de dureza de corazón estas personas. Y Cristo dijo, yo no puedo seguir tolerando esto. Somos hermanos todos, pero ellos no. Ellos eran superiores.
Y no me quiero extender más. No sé si me he explicado y si no, que me pregunten. Bendición. Gracias. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, lo que he entendido, no sin antes dar también mi punto de vista referente al Evangelio eterno. Es eterno porque es Jesús. El Evangelio habla de Jesús y es la esencia de Jesús, es Jesús mismo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, por eso acá dice, Amén. entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. Y por eso también la palabra dice que en Mateo 23-26, los dos grandes mandamientos se encuentran ahí, que amarás al Señor tu Dios con todo corazón y también amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo va después de Dios. Cuando tú no amas a Dios de todo corazón, pues tú no lo tienes en cuenta. Tú olvidas de Dios que Él es tu hacedor, Él es tu restaurador, que el plan de salvación no es solamente que perdona pecados, te restaura para volvernos a dejar conforme a la imagen y semejanza del Señor. Solo así, cuando nuestros ojos, nuestra vista están fijos en Cristo, en amar al Señor por encima de todas las cosas, el primer lugar, que eso también lo habla ahorita el hermano Ariel, nada de idolatría, que eso lo hay en nosotros, y esas partes pasan realmente a un segundo plano cuando Cristo, Dios, es el centro de mi vida. Cuando eso sucede en mi vida, hermanos, yo no sé ustedes, pero lo he vivido y lo he tenido que vivir hace poco, una experiencia que he tenido que vivir. Y me he sentido tan agradecida con el Señor que aunque no lo merezco, me ha cuidado más de lo que yo me merecería que me cuidara. Todos los días ha sucedido algo para poderme dar cuenta y poder con la ayuda de Él poner orden en un aspecto de mi vida. Pero primeramente llega una acción de gracias porque Él me amó primero, porque Él se dio primero por mí, por ti, porque es realmente ese plan de salvación que es el Evangelio eterno, pues es Cristo y es su obra redentora en tu vida y en mi vida. Cuando hay ese agradecimiento, hermanos, en tu vida, sucede un poder milagroso en la vida de cada uno de nosotros y es querer poner en orden aspectos que quizás todavía no estaban y no están en orden. Y es por eso que me llama mucho la atención que cómo resume este salmo ya a la final en estos dos versículos que habla los que olvidan a Dios, el no olvidar a Dios, trae como consecuencia una acción de gracia y como último punto, penúltimo punto diría yo, surge algo que Dios te pone y es ordenar el camino para que después suceda ese milagro en nuestra vida y es que nos mostrará la salvación de Dios. ¿Y qué nos mostrará la salvación de Dios? Nos mostrará la anchura, la profundidad de todo lo que representa ese amor de Dios para conmigo, para con esta raza que cayó. El plan de salvación, para que me dé entendimiento a cosas que antes no entendía. Que me quite la venda de pecado o de oscuridad, practicados, heredados, lo que sea, y pueda yo caminar con Jesús, caminar para honrar y glorificar el nombre del Padre. Listo, vamos a cantar El que me llamó.
sombrío esperanza, llenaste cada espacio de mi alma, y hoy puedo contar de lo que hace tu gracia. El que me llamó, conmigo está, el alfa y omega, el principio y el final. El que me llamó, conmigo está, es fiel a sus promesas, Él las cumplirá. Fue tu palabra, Padre, la que me sostuvo en mi árido desierto. Me has buscado en mis aciertos y desaciertos, en mi nublado y cuando temo, en mi tormenta y ansiedad, en mi alegría y sin la paz. Me has buscado en cada uno de mis tiempos, y en todos has sido tan bueno que vuelves a recordarme lo que me dices cada momento, que con las letras te serviré, que cuando me envíes ahí estaré, que desafíe el dolor, que esquive el vano placer, que camine mirando al invisible, al que todo lo ve. Me dices que me enseñarás a confiar cuando las promesas estén difusas, cuando me asalten las dudas y el camino esté ensombrecido y no vea la ruta. El que me llamó, conmigo está, el alfa y omega, el principio y el final. El que me llamó, conmigo está, es fiel a sus promesas, Él no fallará. Y aunque ahora no vea el fruto de mi arduo trabajo, quiero realizarlo, porque lo que más quiero en esta vida es servirte. Qué abrumante para mí dejar de hacer lo que me pides. Quiero otra vez rendirme y nunca olvidar lo que en mí pusiste.